que son las 7 de la tarde y ya estamos, para que sepas una vez más, con toda la información de este viernes 12. Viene fin de semana largo, vamos a estar viendo cómo se está armando el éxodo de la gente de la ciudad de Buenos Aires, ya colmando las rutas, las estaciones y todo. Pero bueno, tuvimos un día donde se cumplió finalmente la reunión de Sergio Massa con la mesa de enlace, con la dirigencia del campo. Hubo mucho hermetismo en un principio, que se hacía, que no se hacía. Finalmente se hizo bajo un fuerte hermetismo, decía. Se reunieron entonces el ministro de Economía con la mesa de enlace. El campo, en la reunión, se mostró preocupado por la brecha cambiaria, por las retenciones y por las trabas a la exportación. Que los cambios sean lo más rápido posible. El plazo es mañana, reclamaron los ruralistas. En instantes, Massa escuchó los reclamos del campo en el campo. Y en el Para que sepas de este día viernes también vamos a contar los avances en el juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce. ¿Por qué? Porque avanza el juicio y se conocen nuevas revelaciones. Según un perito, Pachelo estuvo en la zona del Carmel a la hora del crimen. Además, presentaron la declaración de un preso ya fallecido, donde afirmó que Pachelo arrojó el arma homicida a una alcantarilla. En instantes, Pachelo tiró el arma en una alcantarilla. Y en el juicio por la obra pública, hoy el fiscal federal Diego Luciani rechazó apartarse y pidió que no se haga lugar a la recusación que planteó Cristina Kirchner en su contra. Buscan debilitarme psicológicamente. El fiscal habló de una campaña en su contra. Pero además, en la audiencia de hoy, Cristina Kirchner recusó a otro juez. Vamos a contar por qué pidió que ese juez tampoco siga en el juicio y vamos a dar detalles de lo que le contestó el fiscal Luciani. El escritor indio Salman Rushdie fue apuñalado en el cuello cuando estaba por brindar una conferencia en el estado de Nueva York. El autor de los versos satánicos había sido amenazado de muerte por el régimen iraní a finales de los 80 y ofrecían $3 millones por su cabeza. Tras el ataque, fue trasladado a un hospital donde permanece internado y su agresor fue detenido. Hubo gritos, corridas y se vivieron momentos de máxima tensión. En instantes, atentado al escritor Salman Rushdie. Y ahí estamos con Marcelo Padovani, ya está en la Panamericana, decíamos. Empieza el fin de semana largo y ya está a full la movida de tránsito, el éxodo a los lugares de descanso que circundan la capital federal y el Gran Buenos Aires y también a los centros turísticos en todos los lugares del país. Marcelo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Eddie? Equipo, audiencia, buenas noches. Estamos en el Puente Melo. Para que ustedes se ubiquen mostrando estas imágenes ahora en la pantalla de A24, se intensifica ahora, en este momento, precisamente, Eddie, el tránsito minuto a minuto hacia el norte. Panamericana hacia el norte. La gente que se va, para pasar el fin de semana largo a la zona de Pilar o a las zonas intermedias, o quizás un poquito más lejos, Eddie, te vas para Entre Ríos, o te vas para Santa Fe, o para algún otro lugar del litoral argentino hasta el próximo lunes. El éxodo turístico que empezó un poco más temprano, te diría, Eddie, cerca de las 4 de la tarde ya era intenso el tránsito aquí sobre la ruta panamericana. Y también veo que es intenso el tránsito hacia la ciudad de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar, Marcelo, precisamente. Cuenta, Eddie, Eso te iba a preguntar. Porque también hay gente que viene a Buenos Aires desde a los alrededores y desde el interior del país. Exactamente, eso es lo que te iba a contar. La ciudad de Buenos Aires espera muchísimas visitas que ya empezaron a llegar a partir de las 4 o 5 de la tarde para este fin de semana largo. Recordemos, ¿no? El lunes feriado, lunes inclusive, hasta las 12 de la noche. Bueno, van a poder disfrutar los turistas entonces de su estadía en los distintos lugares del país. Estuve, Eddie, más temprano en Aeroparque, aporto este dato chiquito. Sí, dale. ¿Sabés que le llevamos tranquilidad a la audiencia? Le llevamos tranquilidad a la audiencia porque el sindicato de pilotos no va a hacer paro. Arregló con Aerolíneas. Bueno, menos mal. No va a haber paro este fin de semana largo. Van a poder viajar tranquilos. Y te aporto este dato también. Los destinos más elegidos
Bariloche, el destino argentino elegido por excelencia por los brasileños, pero también por los argentinos, Eddie. Quédate, Marcelo, porque vamos a ir viendo cómo es el flujo de tránsito. Dale. Y nos vamos a Aeroparque, donde estuviste vos hace un rato, pero que está nuestro compañero Guillermo Murphy. Ahí nos decía Marcelo Padovani, Guille, que el paro de pilotos se levantó, o sea que el movimiento tiene que ser normal. Vos nos contarás cómo está la cosa para iniciar este fin de semana largo. ¿Cómo estás, Eddie? Y te cuento que acá en Aeroparque es impresionante la cantidad de gente que hay. Los vuelos están totalmente normales y hay muchísima gente que está viajando, Eddie. Mirá, acá en este momento está ingresando un grupo de chicos del secundario. ¿Quién pudiera volver a hacer ese viaje de egresados Claro que sí. rumbo a Bariloche? Fíjate, mirá la cantidad, están los chicos. Hemos visto tablas de esquí, para la nieve, muchísimos. Fíjate, aquí, mirá, justo en este momento entra gente. Bariloche. Mirá, Bariloche es uno de los destinos que estamos viendo acá, Eddie, que tiene mayor cantidad de pasajeros que va a salir. Bueno, ya hay algunos que están embarcando, otros en preembarque. No hay ninguna demora aquí en Aeroparque. Sí, porque aparte vos decías que había problemas con los pilotos, pero bueno, hoy, por lo menos ahora, en este momento, el tráfico aquí aéreo es absolutamente normal. Perfecto. Y vos decís que Bariloche es uno de los centros más demandados, donde está yendo más gente. Y es natural también, porque se estiró la temporada de nieve, están bastante bien las pistas ahí, el Cerro Catedral está full, así que la gente también aprovecha para este último frío y esta última nieve que nos da el año, ¿no? Sí. Mirá ya la alegría de los chicos, mirá. Fíjate, Se armó, están aquí en preembarque. Sí. Ahí la encuesta. Mirá, acá los chicos. Ahí la encuesta acá en el piso, Sí. ¿sabés cuál sería? A ver. Preguntale. ¿De dónde son, chicos? De Paraná. ¿De Entre Ríos? Sí, más vale. ¿Dónde van? A Bariloche. Me imagino cómo están, ¿no? Sí, excitados. Y nerviosos. Sí, bueno. ¿Contentos, no? A ver, por favor. ¿Contentos? Por supuesto, muy contento, la verdad. Mucho tiempo esperando esto. ¿Viajan todos? Sí, viajamos todos, por suerte. Se quedaron un par, pero bueno, por sus cuestiones. Bueno, a disfrutar, chicos, y a portarse bien. Por supuesto, como se ve, muchachos. Bueno, mirá. Estamos preparados acá. Me anotó un amigo a mí. Me anotó un amigo. Pero bueno, estamos disfrutando, pero no nos dieron McDonald's. Así que nos vamos a quejar. Todo bien, chicos, bueno, disfruten, Gracias. Sigan a freestyle en Instagram. Bueno, fíjate, Eddie, acá está. Claro, todo está. el clima de los chicos que se van a Bariloche. Y bueno, también hay algunos papás que están filmando, mostrando. La abuela. La abuela. Mira, la abuela vino a despedir al nieto. A mi nieto, mi único nieto. Hermoso, que se Me va. imagino, ¿no? Qué contenta. Sí, sí, que la pase Se bien. nota en la cara, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Y el papá? Padrino. ¿Le dijiste que se porte bien? Sí, ya sabe. Y si no, que llame a la policía. El abuelo. Ahí está el Todo abuelo bien, todo también. bien. Bueno, toda la familia despedida Contento, ¿no? a los chicos. Está muy bien. Que Está muy disfruten bien. los chicos y que la pasen bien. Y que salgan. Toda la familia, Eddie. Y los pasajeros que siguen embarcando, para Guille. todos los destinos del país. Guille, quédate ahí porque está Cristian Balbo en retiro. Nos vamos para retiro. Cristian, ¿cómo estás? Antes de saludarte, Cris, la encuesta acá en el piso, viendo a los chicos cómo se van a Bariloche, y ahí mientras Guille Murphy le decía, chicos, pórtense bien. Si nos volviéramos a ir a Bariloche en ese contingente, ¿iríamos a portarnos bien, Carlos Estroino? Me lo contestás después, ¿eh? ¿Cómo no? Cristian Balbo, ¿cómo estás en retiro? ¿Cómo te estás portando en retiro? Mira, Eddie. Mira, te cuento. Mira, vamos a dejar que la cámara avance. Fíjense ustedes la cantidad de gente que está expectante para salir de la ciudad de Buenos Aires y sumergirse prácticamente en todo el país, ¿eh? Hay colectivos en cada una de las dársenas, todo de manera bastante ordenada y organizada. Estuve consultando el valor de los pasajes en micros considerando el nivel de inflación que se registra en la República Argentina. Lo que me dice que, por ejemplo, para viajar a Mar del Plata está en el orden de los 5.000 pesos.
Ida y ¿Querés vuelta. irte a las cataratas del Iguazú? 14.000 pesos, por ejemplo, Eddie. Pero, Cristian, ¿hablamos de ida o ida y vuelta? Solamente la ida. Es decir, ida y vuelta a Mar del Plata te cuesta 10.000 pesos. Pero hay un dato, hay un secreto. Si compras el pasaje acá en Ventanilla, ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, Sí. te cuesta 3.600. Es decir, lo tenés que comprar al último momento y Ajá. conseguir el pasaje. Claro. Ahora, si lo compras por internet, ya te cuesta 5.000 pesos solo la ida a Mar del Plata para ir a la costa atlántica. Bueno, hay que ir a hacer la cola a Retiro si querés ahorrarte esa plata, porque la verdad que es una parte importante del presupuesto, por lo menos que yo te garantizás ahí una comida, un desayuno, algo en ese ahorro, ¿no? ¿Dónde estás viendo la cola más grande, Cristian, de los micros que salen? Mira, te digo que para todos los rincones, hemos visto micros que salen para Bariloche, que es uno de los destinos más elegidos, que está 15.000 pesos solo la ida, 30.000 ida y vuelta a Bariloche para disfrutar de la Patagonia en esta época en la que todavía hay bastante nieve. Obviamente a la costa atlántica, Claro. lo que es Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, pero también destinos interesantes, de Misiones, pero no lo que es Cataratas, sino ir a Posadas. Tenemos inclusive gente que está viajando. Córdoba es muy bueno, por ejemplo, está yendo a Mina Clavero, muy lindo ir a las sierras de Qué Córdoba, lindo, está en el tras la orden sierra, lindo, hermoso de los lugar. 7.000 pesos. Sí, 7.000 pesos si querés irte en este micro, subirte a este micro para ir a Mina Clavero y recorrer la sierra de Córdoba en esta época, todavía en invierno. ¿Qué cuesta eso? A ver, acá esta pareja, disculpen, ¿a dónde viajan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A Pergamino. A Pergamino. Ah, Pergamino, ¿van a descansar unos días? Sí. Sí. ¿Son de ahí de la localidad o tienen familia? Por ahí cerca. ¿Cuánto les costó el pasaje a Pergamino? Porque no es un destino tan alejado. 2.500. 1.500 pesos. ¿Van a descansar unos días? Unos días, sí. Descansar del trabajo. Más o menos 250 kilómetros. Sí. No, bien. No. Fíjate vos, gente que se va también a descansar gracias a 250 kilómetros. ¿Qué tal, Claro, señora? ¿A porque dónde tenemos viaja? esa opción de lindos Maggiolo, lugares en el provincia de campo Santa Fe. acá. Sí, mirá, Santa Fe, Eddie, por ejemplo, acá. ¿A dónde? ¿A la Maggiolo ciudad? me dijo. Sí, Maggiolo. ¿Cuánto pagó el pasaje para Santa Fe? 3.000 pesos. 3.000 pesos. 6.000 ida y vuelta, entonces. Claro. ¿Cuántos días se va a quedar? ¿Hasta el lunes, martes? El lunes. ¿Quiere ir a visitar la familia o a descansar? A ver a mi papá. A ver a mi papá. Que lo disfrute. Gracias. Se muy da mucho eso también, Eddie. Claro. De mucha gente que viaja no solo por turismo, sino a visitar a sus familiares en distintos rincones del país. Y la gente que es de provincias, de lugares del interior también de la provincia de Buenos Aires, aprovechan estos fines de semana largos para volver al pueblo, estar con la familia y poder compartir un poco los mimos de su gente, una rica comidita y eso. Y vos decías, esta pareja que se estaba yendo a Pergamino, tenemos lugares de campo maravillosos y con muchas ofertas turísticas cada vez más y polos gastronómicos impresionantes acá en los alrededores de Buenos Aires y hasta 200, 300 kilómetros, lugares que son espectaculares. Cristian, quédate ahí en Retiro, después con nuestros compañeros también en Aeroparque y en la Panamericana, midiendo cómo se va armando este fin de semana largo. Un abrazo, hablamos en un ratito. Abrazo, Eddie. Y está con nosotros Carlos De Angeli, que es sociólogo, analista político, analista de opinión pública. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Hoy se dio la reunión esperada entre Sergio Massa y la mesa de enlace, que es una reunión que tiene consideraciones políticas, porque estamos buscando dólares y estamos buscando los dólares del campo, porque las reservas en la Argentina están que no hay. Abrís el tesoro del Banco Central, decís hola y viene hola, 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 dicen. Pero también una reunión con un gran contenido político, porque la mesa de enlace es vista, por lo menos desde el oficialismo, desde un amplio sector del oficialismo, casi como un apéndice de la oposición. Sí, totalmente. Es a donde están, ir a buscar el silo dólar. Tenemos ese invento argentino que es la soja que está, vos sabés que a veces se subestima, pero el silo bolsa es una revolución tecnológica, se puede guardar años el trigo, el maíz, el grano, y se puede vender cuando crean que lo necesitan. Y hoy la Argentina, como decías, necesita, no esos sabemos dólares. cuánto hay ahí. Algunos dicen 12.000, otros dicen 6.000, 8.000, pero se necesita. Y ahí vamos a ver la muñeca de negociación que tiene Massa para ofrecerle. Está hiperactivo, está hablando con todos los agentes, los actores de la economía y
tratando de... Yo lo veo así, como una bomba de esta de película que hay que mirar muy bien qué cable cortar. ¿Qué cablecito vas a cortar? Y porque la han dejado, ¿no? Entre lo que le dejó Macri y la procrastinación de Guzmán, le dejó una bomba complicado. Y hay un cablecito que dice devaluación. Y es el que está intentando no cortar. Eso precisamente te iba a preguntar, porque el campo obviamente está preocupado por las retenciones. Ellos dicen, bajame las retenciones y vamos a vender muchísimo más y te van a entrar más dólares. Ese es el cálculo que hace el campo. Y por otra parte lo que piden es un dólar más competitivo para poder comerciar. Pero hagamos una cosa, veamos lo que dijo la gente del campo y vamos a esta pregunta que tiene que ver con lo que vos decías, que es la palabra maldita de la política hoy más que de la economía, que es devaluación. Miren. Hablamos de liberación de exportaciones de carne, de los intervencionismos del mercado de trigo, de maíz, de nuevas reglas, digamos, hacia adelante para la próxima siembra que se viene. Todos temas productivos. Lo que ha quedado claro es que vamos a tener un intercambio en estos días para poder ir viendo en qué situaciones sí podemos tener algún encuentro, un entendimiento y avanzar. En la cual tratamos de transmitirles nosotros los temas que insistentemente venimos planteando desde hace ya mucho tiempo y esperamos que justamente con este cambio de gobierno haya un cambio de rumbo en la política y se empiecen a ver los resultados y las medidas que nosotros necesitamos. Que el gobierno tiene que mostrar o tomar medidas que generen confianza. Después todo lo que estamos pidiendo que es importantísimo, pero primero tienen que generar confianza. Si no hay confianza es muy difícil que podamos lograr esto que estoy diciendo. Y ese es el gran tema, ¿no? El gran tema de la economía, pero que es un tema político, que es la confianza. Y tenés a tantos descontentos con el rumbo de la economía en la Argentina que decís, ¿confianza de quiénes? ¿Confianza de cuáles primero? Porque hay hasta intereses bastante contrapuestos. Pero decíamos, Carlos De Angeli, que la palabra, el término político en este tipo de conversaciones que se ha puesto más caliente es el término devaluación. O sea, hay quienes dicen, a ver, Duhalde hizo una devaluación, saltó de 4-1 prácticamente en nada de tiempo para salir de la convertibilidad en medio de una crisis impresionante y hubo un proceso de estabilidad política y de reconstrucción del tejido político en la Argentina que duró casi una década entera. De todos modos, lo que se plantea es claro, pero si vos das una devaluación de ese nivel en este momento para satisfacer solo un sector de la economía, hay medio país que se te cae 10 pisos por el balcón. Entonces termina siendo un tema más político que económico. Sí, totalmente. A ver, hay un sector de la economía que está pidiendo devaluación, que le conviene porque le aumenta la capacidad de traer los dólares a mejor precio. También hay un sector incluso del Estado que dice, bueno, si aumentamos, vamos a bajar la deuda en pesos, dando dólares por supuesto, pero cada vez que se hace eso, vos acordate cuando Duhalde lo hizo, pasó de 1 a 4, pero había un país con mucha recesión y casi sin inflación. Hoy, si vos devaluás... Y con niveles de pobreza mucho menores y con un arranque de planes sociales para contener lo que generaba ese cambio, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿el Estado Nacional puede seguir asegurando dólares a 137 pesos? Miramos y decimos, qué difícil, ¿no? Ahora, si mañana pasa Parece 200... que no, a tal punto que la última propuesta de Batakis Pelle fue un dólar especial para el campo que estaba más cercano al dólar turístico, digamos, ¿no? Claro, que no los convenció porque tenía unas dificultades de aplicación. Quieren ver la plata. Claro. Digamos, pero también la devaluaciones, sobre todo cuando son anárquicas, trae mucha inflación inmediata, sobre todo en estas circunstancias, y mucha pobreza que después lleva mucho tiempo volver a bajar, volver a los cauces. Entonces, Massa toma una decisión porque esto estaba sobre la mesa. ¿Devaluamos o no devaluamos? No devaluar. Tuvo algunos consejeros que dijeron no, pero hay que seducir a los sectores del agro, los que son competitivos lo que te están internacionalmente, que traigan la pidiendo de plata. alguna manera es algo así, porque el dólar, como lo venían manejando, ellos dicen que no les conviene. Te cambio un poquito el foco sin irme del tema, porque hay un acto de comunicación ahí, en que Massa vaya al campo a reunirse con la mesa de enlace y no que los reciba
en el Palacio de Hacienda, en el Ministerio de Economía. O sea, fue, él que es del fútbol y de Tigre, fue a jugar de visitante. Y eso es comunicación política. Por otro lado, o sea, una comunicación gestual, una comunicación de acto. Massa está tratando de comunicar acciones. Ayer, la última comunicación oficial que dio la Casa Rosada fue Gabriela Cerruti diciendo: hay una sensación de estabilidad. O sea, Cerruti comunicó desde la Casa Rosada con palabras y más, con deseos, con expresiones de deseos, ni siquiera con realidades. ¿No sigue siendo el gran peligro de este gobierno esta bifurcación de identidades que hay en la manera de hacer, de decir y de actuar? Sí, totalmente. A ver, Massa lo vemos hiperactivo. Ayer estaba en Neuquén, hoy está hablando con la mesa de enlace, está tratando de hablar con todos los actores, después se va a hacer un raíz a buscar plata, digamos. Estás tratando de hacer lo que no hizo el gobierno durante 3 años. Eso tiene un costo, obviamente. Y después, el albertismo, por decirlo de alguna forma, tiene una lógica comunicacional, que también la traía Guzmán, ¿no? La cuestión más laxa, más tranquilo, ver que las cosas, que los melones se acomoden solos, más o menos. Y yo cuando leí sensación de estabilidad, leí sensación de inseguridad. A mí me corrió un poquito de un frío por el cuerpo. Pero también hay un cambio, porque aquella sensación de inseguridad tenía un relato que decía: guarda que los enemigos te están queriendo vender una realidad que no es tal. Y ahora lo que estás diciendo es: nosotros generamos una sensación de estabilidad. O sea, donde estás poniéndote toda la responsabilidad en vos. Pero hagamos una cosa, Carlos. Quédate, no te vayas, porque hay mucha tela para cortar del tema político y nosotros seguimos con más información. Gran conmoción ahí ya en todo el país. Contábamos ayer el caso de los bebés muertos en un hospital neonatal de Córdoba capital y obviamente la justicia comenzó a investigar y hay varias, al menos 2 hipótesis que están llevando adelante. Pero nos vamos ya a trabajar a la ciudad de Córdoba. Está Belén Bianchi allí. Hola Belén, ¿cómo te va? Carlos, equipo, buenas noches. Así es, seguimos aquí en el hospital neonatal donde todo comenzó, ¿no? Hace 3 meses atrás y hoy una noticia que fue justamente, que tuvo relevancia y estamos hablando ya de una sospecha. Te contábamos ayer, Carlos, 23 personas que fueron apartadas de este hospital. Hoy hablaron testimonios, habló gente que tuvo justamente su bebé que falleció aquí, hablaron testimonios de bebés que salieron con secuelas, pero también ya salió el rumor de una sospecha, ya de una posible persona, y estamos hablando en este caso de una enfermera que ingresó aquí a este hospital a trabajar en el año 2020. No es oficial de parte de Fiscalía, pero sí está el rumor ya corriendo por todas partes, ¿no? Estamos esperando a tener el parte oficial de parte de la Fiscalía, no hay detenidos, no hay imputados y sigue la preocupación y siguen creciendo también las denuncias. Algo importante, ayer decíamos 5 bebés muertos y 11 en investigación. Hoy ya subieron 18 bebés que están en investigación. 18 son los casos que se están investigando ahora, perdón, para que lo reiteres. Exactamente, Carlos. De 13 que pasábamos ayer, ya anunciando que podían llegar a ser muchos más, hoy hablamos de 18 y no sabemos cuántos van a ser mañana, ¿no? Belén, vos hablabas de una enfermera que está ahí en el ojo de la tormenta o bajo sospecha. ¿Qué habría hecho esta persona o cuál sería la sospecha concreta que recae sobre ella? Ayer decíamos también esto, ¿no? Estaba la hipótesis de la mala intención o de que fuera una mala praxis. Hoy todo apunta a que fuera una mala intención. Claramente, Eddie, bueno, te imaginarás a los padres que hoy están conociendo la noticia, que ya hicieron su duelo algunos hace 2-3 meses atrás, y hoy revivir esto y que sea incluso mucho más doloroso. Se les revuelve toda la historia de nuevo en medio de un policial. Ya no están en el dolor familiar, sino que están en medio de una de terror policial. Totalmente, Eddie. Se hablan de pinchazos. Pinchazos, primero decían solamente pinchazos en los pies, que eran reiterados, que eran varios. Ahora se están hablando también, incluso, por lo menos en un caso particular, de un pinchazo en el rostro, cerca de la nariz, de un bebé que nació con total normalidad. Incluso acá atrás, Eddie, vas a ver, en el hospital planta baja están los bebés recién nacidos, aquellos que no tienen ningún inconveniente. En planta alta suelen estar aquellos que pueden tener algún inconveniente, que son prematuros. Pero en planta baja justamente estaban todos los bebés
sin problema alguno. Incluso hoy, Eddie, me tocó ver justamente un video que, bueno, en este caso me lo muestra una abuela del bebé recién nacido, el primer bebé, el que nació el 18 de marzo. Yo lo pude ver al video, Eddie, un bebé realmente más que normal, sonriente, se lo veía con movimientos normales. Imagínate vos, esa mamá, ¿no? Y ese papá también, al momento en que nace esta criatura, está todo bien, están esperando las horas para irse. Ellos contaban que se dieron 1 hora y media para ir a almorzar algo acá cerca, y cuando llegan, vuelven con esta noticia, que su bebé está grave, que su bebé está teniendo problemas cardiorrespiratorios, y a las 11 horas llegar con esta noticia, que directamente su bebé falleció. Hay otro testimonio también, Eddie, justamente, y ahora de una persona que hoy decimos, sí. Y ahora volver a revivir todo esto, en que la historia tuya no era solo tu historia, sino que había un montón de historias más que ya llegan a 18, pero está vacilando con otro tema que surgió hoy. Exactamente, y el testimonio de una persona que decimos que fue afortunada, ¿no? En este caso, esta joven vino aquí a parir el 6 de junio y es una de las personas que tuvo al bebé y que está hoy con secuelas, ¿no? Ella parió el 6 de junio y contaba, hubo 2 bebés más que estaban en el mismo lugar que su bebé. El mismo día nacieron, en el mismo tiempo, prácticamente las mismas horas, y los 3 tenían los mismos inconvenientes luego de nacer. Nacían, estaban en condiciones buenas, normales, y a la hora y media empezaban con algunas secuelas. Algunos hablan también de las manitos y los pies que estaban bastante fríos. Y en este caso, de los 3 bebés que nacieron el 6 de enero, uno de ellos falleció y es el nieto justamente de la abuela que está dando notas a todos los medios de comunicación. El otro bebé no tenía certeza, pero sí nos decía que estaba bastante complicado hasta el momento. Y su bebé, en este caso del testimonio Belén, que nos habló hoy, estuvo... Sí, Carlos. Perdón la interrupción, Belén. ¿Qué se sabe de la enfermera, esta mujer que entró en plena pandemia, ¿no? Cuando entró al neonatal en el año 2020. ¿Qué se sabe de esta mujer? ¿De dónde es? Si es de allí, de Córdoba. Con todo el tema de la pandemia se movilizaron un montón de personas para trabajar en distintos lugares vinculados a la salud. ¿Qué se sabe de ella? No hay ningún tipo de información, Carlos. Mirá que estuvimos ayer, hoy, en el hospital, en tribunales, en Casa de los Testimonios. La única información que trascendió es que es una enfermera aparentemente joven que ingresó aquí en el año 2020, pero es toda la información. Incluso, Carlos, no está siendo oficial. El fiscal no lo confirma. No, y digámoslo, no lo confirma el caso. Digámoslo, está bien, o sea, no estando establecida y oficializada una línea de investigación, hacer público el nombre de alguien que se dedica a ser trabajador de la salud. En el caso de que no haya tenido después nada que ver, le arruinaste la carrera para toda la vida. Apenas le mostraste el nombre, dijiste la cara o dijiste las iniciales, porque después las iniciales las conoce todo el mundo dentro del hospital. Estamos dando los primeros pasos dentro de un caso policial, si es un caso policial, que no tiene antecedentes en nuestro país. Si esto es un caso policial, no hay antecedentes de... Hay quienes hablan de genocidio. Hablaba de un genocidio, una encargada de enfermería dijo eso, que las cosas que vio eran increíbles. Atención, porque estamos abriendo la puerta a una historia increíble en nuestro país. No, es que aparte, ayer eran 5, después Belén nos dijo, ojo que son 10, y ahora nos dice, ojo que son 18 los casos que se están viendo, a ver si no son todavía más. Y ahí le quería preguntar algo a Belén. Dale. Que ayer nos planteabas, Belén, que se esperaba con mucha atención 2 autopsias de 2 de los bebitos fallecidos. No sé si hubo alguna novedad ya al respecto, porque ahí lo que se tiene que estar buscando también, supongo, es algún patrón de algún elemento químico, algún desequilibrio, alguna cosa que pueda unificar en una sola razón tantas muertes, ¿no? Bueno, exactamente, sí. Una de ellas, por lo menos, Eddie, dio que sí tenía ya el exceso de potasio, ¿no? Hiperpotasemia, creo, si mal no lo digo, el término médico, fue justamente lo que dio una de las autopsias. En el otro caso, la otra autopsia, por lo menos, aparentemente se creía que podía llegar a ser una cuestión de cuando el bebé no se alimenta por 24 horas. Ahora lo que están tratando de ver, Eddie, es que por lo menos estas 5 autopsias que se vayan a hacer, si tienen realmente todas
exceso de potasio, ¿no? El testimonio que te contaba recién, la bebé que justamente sobrevivió en esta cuestión, sí tenía potasio también y tuvieron justamente que bajarle el potasio. O sea, esa niña estaba pasando la misma situación que el caso de marzo, del 18 de marzo. Belén, porque el potasio, estuve averiguando esta tarde, no lo genera el cuerpo humano, lo incorporás. Entonces por eso es que un bebé no genera potasio, por eso es que estaba claro que podía haber... O sea que un exceso de potasio no es un fenómeno natural, sino que algo te lo introdujo. Exactamente, por eso digo que está muy bien lo que estaba diciendo Belén, remarcando el tema de la autopsia y que dio positivo y alto de potasio, porque acá se ve, digamos, la acción de un tercero, en este caso. Belén, imagino, el país está conmovido por esto. Imagino la repercusión en Córdoba, Belén. Sin dudas, toda la provincia de Córdoba, y hoy lo decía también, ¿no? Creo que no es un caso que se haya escuchado nunca antes aquí en esta provincia y creo que también a nivel nacional. La gente llega acá totalmente desconcertada, no solamente padres, muchos abuelos que están aquí esperando, abuelos que incluso cuando les hablamos para hacer una nota, no saben qué hacer, porque no saben si puede incluso perjudicar esa nota al bebé que está ahí adentro, esperando justamente para salir. Anoche hablábamos con un padre que iba desde esta puerta que está acá atrás mío, que es la del ingreso, hacia la de guardia. Iba y venía tratando de ingresar. Claro. Ingresa, lo esperamos a la salida y salió directamente con el bebé en los brazos. Ese bebé que tenía que haber sido dado de alta el día sábado. Entró para llevarse a su bebé y fue exactamente así, ¿no? Dijeron Claro. que la responsabilidad pasaba por él y prefirió que pasara así y no que quedara aquí. Bueno, son las secuelas de una conmoción de estas características. Muy completo, gracias Belén. Nos llamás ante cualquier novedad, por supuesto, por este caso que está conmoviendo a Córdoba y a toda la República Argentina. Gracias. Gracias a ustedes. Y cambiamos el foco, nos vamos de Córdoba al mundo. También un tema policial, pero un policial político de altísimo nivel, Luis Rosales. Así es, Eddie. Horror en el upstate New York, como se dice, en la parte superior del estado de Nueva York, fuera de la ciudad de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá, por allá al norte. Salman Rushdie, escritor indio de enorme fama, prestigio a nivel internacional, muy famoso él, se hizo muy famoso por su novela Los versos satánicos, allá en la década del 80, en el 88, 1988, una novela bastante compleja, sofisticada, muy elaborada, en la que habla, sus personajes rodean, vinculan temas muy sensibles para el Islam, o para algunos sectores del Islam al menos. Al año siguiente, en el año 1989, el Ayatollah Khomeini, la máxima autoridad política y religiosa de Irán, de aquel momento, sí, el líder de la revolución islámica que derrocara años antes al Shah de Irán, decide emitir una fatwa, es decir, un decreto religioso por el cual le pedía a cualquier musulmán de la tierra que lo encontrara a Salman Rushdie, que lo matara, que fuera ejecutado, que fuera muerto. Y así Rushdie pasa a ser, digamos que el escritor maldito del Islam, ¿no? Del Porque Islam. tuvo seguridad privada. Él vivía en el Reino Unido. Cada cosa que hacía tenía que ir con gente rodeándolo. Tuvo otros atentados. Pero bueno, hoy, después de tantos años, esa fatua, esa condena a muerte, ¿sigue abierta, sigue vigente? Irán se retiró de esta en el año, 10 años después, en el año 98, Irán la desestimó, pero quedó el tema dando vuelta, obviamente. Y hoy, efectivamente, después de tantas idas y venidas, es decir, décadas después, Salman Rushdie estaba en una localidad muy pequeña, ahí al lado de uno de los grandes lagos, de esos lagos que limitan Estados Unidos con Canadá, y allí estaba por empezar a dar una conferencia en un auditorio con gente más bien mayor, grande, en un lugar muy tranquilo, con un solo guardia de seguridad, porque tan lejos ya había quedado esta amenaza, y un hombre irrumpió en el escenario y a puñalada limpia lo hirió gravemente en el cuello
entre 15 y 20 puñaladas. La gente... Ah, fueron varias puñaladas. Varias. Todas en el cuello, en la zona del cuello. No ha trascendido es exactamente el estado de salud de Salman Rushdie. Tiene un vocero que está comunicado, lo trasladaron en helicóptero hacia un hospital de Pittsburgh, la ciudad más importante de la zona, por allí. ¿Lo atacó solamente a él o a alguien más en los forcejeos resultó herido? El presentador resultó herido, pero me parece porque intentó defenderlo a Rushdie. Ahora, impresionante la situación. La situación y lo que, todo lo que eso implica, ¿no? No fue el primer acontecimiento vinculado de este estilo, vinculado a esta obra, a esta novela. El traductor al japonés, el hombre que tradujo al japonés los versos satánicos, fue asesinado en su momento. En el año, ya te voy a decir, sí, en el 91, 1991 fue asesinado, hace muchos años. Ahora, todo en la vida de Rushdie se había tranquilizado, él ya se movía mucho más libremente, participaba en gran cantidad de actividades, hacía estas presentaciones. Ahora, ese libro pasó a ser seguramente su marca, su tatuaje, marca. su bandera de vida, ¿no? Era la cuarta novela, Yo no la leí, pero ahora estuve leyendo algunos fragmentos. Es una novela muy compleja por lo que se ve, en donde es un novelista, imagina, mezcla, no dice necesariamente la verdad histórica, lo mezcla, utiliza la imaginación, pero roza a personajes o a personajes centrales de la fe islámica y los pone en tiempos actuales. Sí, que no los podés interpretar, no los podés retratar, no los podés, ni mucho menos caricaturizar. ¿Te acordás el atentado a Charlie Hebdo, la revista casi humorística francesa que sufrió ese atentado a su redacción por poner en tapa una caricatura de Mahoma? Ahora, según dicen, por lo que uno va leyendo, el enojo del ayatolá iraní en realidad tuvo más que ver, dicen algunos, ¿no? Otros dicen, bueno, era una interpretación muy ortodoxa del Islam y entonces la fatua fue por cualquier cosa que rozaba o que blasfemaba, por blasfemias fueron, ¿no? Claro. Pero algunos dicen que en realidad en la novela él también incluyó la imagen de un imán que vivía exiliado en Europa, algo parecido a lo que significaba el ayatolá Khomeini, que vivió muchos años exiliado en París. Claro, lo ridiculizó. Se lo tomó a la personal, Khomeini. Y lo tomó a la personal. Puede ser, porque el ayatolá en esa época era muy poderoso. Era la autoridad indiscutida de Irán. Siempre Irán, ¿no? Es todo un género de la novelística política, llevar a ficción personajes que son de la realidad y decir cosas que periodísticamente o judicialmente no podrías decir, pero que novelada y con identidades ficticias se pueden llegar a decir. Se pueden llegar a decir. Bueno, le costó casi la vida a Salman Rushdie. Finalmente, décadas después de que su novela, cuando escribió su novela, fuera condenado por un imán musulmán. Ahora, qué cosa que la herejía en pleno siglo XXI siga siendo un motivo de generación de violencia y de querer anular la vida de una persona, ¿no? Impresionante el choque de culturas y civilizaciones, ¿no? Porque lo vimos nuevamente repetido con Charlie Hebdo y todo este tipo de... ¿Te acordás todos los problemas que hubieron con la caricaturización de Mahoma en Dinamarca? Es decir, nuestra civilización, la occidental, para llamarla o categorizarla de alguna forma, privilegia la libertad. Vos sos un eximio periodista y escritor y sabés perfectamente que el valor de la libertad para vos está por encima. Bueno, para la otra... No te podés sentar a hacer nada de lo que haces si no tenés un estándar por lo menos mínimo de libertad, donde digas, bueno, lo que hago no pone en seguridad mi vida. Bueno, del otro lado tenés otra civilización que piensa de otra forma y que el tema sagrado del Islam es absolutamente superior. No, a ver, la cultura occidental tuvo la Inquisición también, ¿no? La Iglesia Católica tuvo la Inquisición, donde, porque una mujer se corriera un poco de los cánones permitidos por la sociedad de ese momento, era considerada bruja y se la prendía fuego, o Galileo Galilei terminaba encerrado en una mazmorra por pensar que
era el mundo el que daba vueltas, ¿no? ¿Qué paralelo estás haciendo? Porque estás hablando de tal vez una de las épocas más oscuras de la humanidad con un intento de asesinato de este escritor. Quería sumarte, Luis, si me permitís. El agresor está identificado, se llama Hadi Matar. Es un joven de 24 años que vive en Fairview, New Jersey, y que tenía autorizado el ingreso a la conferencia. Ahí está, ahí se lo están llevando personal de la policía. Pero quiero decir, tenía... ¿Se sabe la edad? Porque parece muy joven. 24 años. ¿Es norteamericano o...? No está confirmado no todo. está Eso confirmado. no lo pude confirmar. Ahora, ¿cómo prende en nuevas generaciones estos tipos de fanatismos como ideas absolutas de gente que no ha tenido la experiencia de lo que estos absolutismos significaron en la historia de la humanidad, ¿no? Porque nos llevaron a verdaderos desastres a nivel universal, a matanzas y a guerras religiosas, a verdaderas tragedias globales en algunos casos. Las guerras invasiones, religiosas, guerras. Las guerras de religión han sido, Eddie, a lo largo de la historia, las más sangrientas en la historia universal. Porque es una guerra, ya no es de un ejército, de un rey contra otro, o de un imperio contra otro, mucho menos ejércitos profesionales, es la guerra de un pueblo contra otro pueblo por una creencia. El enemigo es el otro porque piensa y cree en otra cosa. ¿Quién tiene la conexión con el más allá para lo que es verdad y no es verdad desde el punto de vista religioso, ¿no? Es un tema, un clásico de la humanidad. Cerremos entonces este tema. Lo que falta saber ahora es cómo está Salman Rushdie, que no trasciende su estado de salud. ¿Cómo está Salman Rushdie y la nacionalidad del agresor? Impresionante ver una agresión en los Estados Unidos que no sea con arma de fuego. Que sea... Es muy simbólico. Es muy simbólico. Y ya ves, nunca te importó lo que yo quiero. Querías vivir siempre de parranda. Esta cumbia se llama Mala y el estribillo dice mala, 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 quiero ser. Y de algún modo desde hace una semana es lo que le está diciendo el fiscal Diego Luciani en su alegato en el juicio por la obra pública a Cristina Fernández de Kirchner. Eres mala, 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 la peor de todas, jefa de una asociación ilícita. Hoy hubo algo, ahora nos lo va a contar en lujo de detalles Martín Angulo, porque hubo nueva sesión, por supuesto, del juicio y el fiscal habló en su, diría yo, la porción más política de su alegato, diciendo, como en algún momento había dicho su contraparte, que es Cristina Fernández de Kirchner, que se estableció una persecución en su contra, que no sabe él si está articulada o no está articulada, pero está viendo distintos factores por distintos lugares que lo que están queriendo es que él deje de ser el fiscal del caso y que lo están comprometiendo con sectores políticos con los que él no tiene relación, el macrismo, por ejemplo, y con amistades que para él no existen, como por ejemplo la de uno de los jueces que está sentado al frente del tribunal. Yo lo planteaba ayer, a ver, para que haya credibilidad en el funcionamiento de las instituciones, tiene que haber elementos que no sean tan visiblemente contradictorios con lo razonable o con lo que uno puede establecer como verdad. Y yo decía que en este caso se dio de golpe una confrontación de fotos. Cristina Fernández de Kirchner, que en algún momento dijo, no, nosotros no tenemos una relación de amistad con Lázaro Báez, el empresario. Hay una catarata de fotos que muestran que hay relaciones más allá de la obra pública, sino desde el punto de vista personal, y después con toda la secuencia de cómo se fueron liquidando pagos, etcétera, etcétera, esas fotos cobran un sentido judicial que termina siendo el monio del documento fotográfico de toda la argumentación que hay para acusar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner presenta, habla de su defensa, sus abogados presentan una serie de fotos donde se ve al fiscal en situaciones deportivas, lúdicas, de entretenimiento, o sea, fuera de lo judicial, entablando relación fuera de los tribunales en cuestiones que tienen que ver con el entretenimiento, la vida privada, las relaciones públicas, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, es muy posible que no sean amigos. Ahora, es muy visible que
que forman parte de un mismo ámbito social donde se intercambian y se comparten cosas. Salga como salga esto, el problema es la credibilidad con la cual vamos a establecer procesos judiciales sobre los cuales no queden dudas y que la politización de las causas judiciales no sea lo que termina embarrando la cancha y terminando con todos mirando de acuerdo a lo que nos parece o lo que nos gustaría, quién es el culpable y quién es el inocente. Y si no hay culpables y no hay inocentes, no hay sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar al fiscal Luciani Martín, porque hoy siguió el alegato. Un elemento que digo por el tema de esta narración. Hoy hablé con Luis Moreno Campo. Le pregunté, Luis Moreno Campo, el que fue fiscal adjunto del juicio de las juntas militares en la Argentina, el juicio de la historia argentina, o sea, el juicio penal de la historia argentina, con el fiscal Estracera como jefe, Moreno Campo como fiscal adjunto, que ahora van a hacer película, va a ser Ricardo Darín de Estracera y Peter Lanzani va a ser de Moreno Campo, pero no lo llamaba para preguntar cómo se siente interpretado por Lanzani, sino le pregunté cuánto duró el alegato del juicio a las juntas, o sea, un juicio donde había registrados en la CONADEP 9.300 casos de desaparición y asesinato, desaparición forzada de personas y asesinato. 3 días. Llevamos casi una semana de alegato en el juez del fiscal Luciani. O sea, algo de actuación también hay, más allá de las pruebas, que tal vez también sean considerables y ciertas. Veamos a Luciani. Al parecer, existe una campaña, desconozco si está articulada o no, tendiente a ejercer presión sobre cualquier aspecto de mi vida que no tiene nada que ver cómo ejerzo mi función. Y eso denota una intención muy clara de debilitarme psicológicamente. A quienes dedicamos nuestra vida a esto, y lo hacemos con responsabilidad, compromiso, pasión y rectitud, nos resultan preocupantes este tipo de estrategias. La mayor garantía para los imputados y para la sociedad es saber que estos fiscales solo analizamos hechos y pruebas. Y el camino para arribar a la verdad objetiva de los hechos es transitar toda la fase del proceso penal, dentro de la ley, en el marco de un Estado de Derecho. Esta fue parte de la explicación que hoy dio el fiscal Luciani por la recusación que presentó en su contra, como contaba Eddie, la defensa de Cristina Kirchner. Y el fiscal le pide al tribunal que rechace la recusación. Yo dividiría, para contarlo, en 2 partes. La parte técnica, la jurídica, que tiene mucho peso y que seguramente la resolución del tribunal va a tener mucho peso, y una parte más política, en argumentos que dio el fiscal para tratar de contrarrestar lo que la defensa de Cristina Kirchner le dijo es: usted tiene una relación de amistad con uno de los jueces del tribunal porque jugó o porque juega al fútbol. La parte técnica, el fiscal dice: el código establece que un fiscal o un juez se tiene que apartar de un caso cuando tiene amistad íntima, o sea, una relación muy cercana o una enemistad manifiesta con alguno de los interesados del caso. Pero el fiscal dice: el código habla de quiénes son esos interesados. Y esos interesados son los imputados, es decir, los acusados, el ofendido damnificado o el demandado. Por lo tanto, el fiscal dice: el código nada habla de una relación con el juez del caso, con los jueces del caso. Por lo tanto, esto ya alcanza para rechazar la recusación. Pero el fiscal avanzó en su relación con el juez. Dice que, bueno, por supuesto, lo conoce, que lo conoce de tribunales, que lo conoce de hace muchos años. Inclusive nosotros contamos en este programa, juez y fiscal trabajaron juntos en 2 juzgados hace muchos años y que tienen esta relación. Pero hoy Luciani dijo que no tiene ninguna relación de amistad íntima con el juez Jiménez Uriburu, que sí tiene una relación de aprecio y de respeto, pero que esa relación no le impide ni a él ni al juez cumplir cada uno su rol en el juicio. Y ahí, de a poco, el fiscal empezó a avanzar en algunas relaciones para contrarrestar la acusación de la defensa de Cristina Kirchner. Y el fiscal dice: yo muchas veces compartí actividades académicas con Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia de la Nación y uno de los funcionarios del kirchnerismo que públicamente salió a acusar a Luciani por estas fotos. Inclusive también dijo: tuve actividades académicas con Marcela Rodríguez, quien fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Cristina Kirchner, y no por eso
¿alguien me puede decir que tengo la intención de beneficiar a alguno de los acusados en este juicio que forman parte del mismo partido político? Claro, lo que dice Luciani, a ver, entre comillas, acá nos conocemos todos de algún lado, de la academia, de la universidad, de los tribunales, de todas estas cuestiones. Bueno. ¿Sabés cuál es mi pregunta? Y se la voy a hacer extensiva también a Carlos De Angeli, que mira, aparte de estar mirándonos a nosotros, mira la realidad desde un punto de vista con un poco más de distancia del fragor del combate. El fiscal Luciani dice los motivos para la recusación son relación buena o mala con alguno de los particulares damnificados. En este caso, yo me pregunto, y se lo pregunto también a ustedes, el particular damnificado es el Estado, ¿verdad? Sí, pero acá... Y el juez y el fiscal acusan en nombre del Estado y el juez tiene que resolver en nombre del Estado. No, pero en este caso habla de las personas. Bueno, no habla de las personas en determinado momento, en las personas se resume la autoridad del Estado. Sí, toda la estrategia de lawfare no apunta tanto a golpear la legalidad, sino la legitimidad de los procesos. Y cuando Cristina ha mostrado el fin de semana pasado, las fotos del equipo de Liverpool, famoso equipo de fútbol, apunta a la legitimidad, que hay un acuerdo encubierto para eliminarla del campo político. Por eso se está hablando si a ella la van a... O sea, si ustedes embarran la cancha, yo te la embarro más. Por supuesto. Seguimos después del corte. Claro. Ya venimos. Y seguimos en Para que sepas, un poco jugando. Recién le decía al equipo, preparándonos para volver al aire, che, hoy es el Día del Trabajador de la Televisión, trabajen un poquito y dejemos de conversar. Y hago este chiste extensivo a todos los que estamos acá, arriba, abajo, atrás de las luces, atrás del sonido, los aparatos, los compañeros, todos. Feliz Día del Trabajador de la Televisión. Está Carlos De Angeli y le quería preguntar algo a este sociólogo, analista político, analista de opinión pública, que estamos en un momento muy difícil desde el punto de vista de la representatividad política. Hay un lío bárbaro en la coalición oficialista. A ver, Alberto Fernández que quiere ver cómo hace para no perder todo el protagonismo. Sergio Massa, que se está ganando prácticamente todo el protagonismo. Y Cristina Fernández de Kirchner metida en este gran berenjenal del juicio por la obra pública, que la tiene en el banquillo de los acusados. Y que no terminan ellos de ponerse de acuerdo a tal punto de que Massa no puede terminar de nombrar un viceministro de Economía. Del otro lado, y también relacionado con el factor Massa, salió Carrió y pateó el tablero, donde hasta se están amenazando de hacerse denuncias judiciales por haber dicho Carrió que había gente que estaba entongada con Massa en negocios ilegales que no describió, ni mencionó, ni tiró ni siquiera una punta. ¿Qué está pasando con la dirigencia política? Pues nos deja a todos así, casi sin referencia y teniendo que elegir entre unos y otros de cada uno de los lados que hay. Sí, Napoleón decía, nunca interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Y esto hizo Juntos por el Cambio estos 3 años. Fueron 3 años bastante cómodos para la oposición. Ahora, fíjate, coincidentemente con este nuevo ordenamiento, este giro al centro del Frente de Todos, alguien que viene a ordenar o intentar ordenar la economía, por supuesto aparece, florece esta interna fuerte que está vinculada a una candidatura de Larreta, que sería el natural sucesor de Macri, tensionada por Patricia Bullrich, y donde un Macri está haciendo recorridas en el conurbano. Nadie hace recorridas en el conurbano para saber cómo anda la cosa, ¿no? Él está mostrando que él puede ser. Entonces, en este marco de alianzas muy estrambóticas dentro de Juntos por el Cambio, aparece Lilita Carrió tirando esta bomba de fragmentación y que deja a muchos heridos, porque dice cosas... Nunca mejor dicho el término, es una bomba de fragmentación. Claro, lo que ha dicho el Frigerio, no sé si injusto, pero muy feo, digamos. Lo deja muy mal parado. Y esto va a seguir y va a acelerarse, porque vos fijate que ya muchos gobernadores están poniendo fecha de elecciones en marzo, abril. Escuché que alguno estaba tratando de ver si en febrero se puede votar. Es decir, esto se acelera muy rápido y también aparece, bueno, ¿qué pasa? Y esto lo están viendo dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa si a Massa le va bien
están poniendo ese escenario posible. Bueno, hay un candidato, porque hasta ahora lo que se dijo es, muchacho, el año que viene asumimos nosotros, ya está terminado. Hay dos frente cosas, de ¿viste? todos. Suena la ruptura. Inmediatamente en este tipo de crisis suena la ruptura. Carrió dice, bueno, si me quieren echar, échenme. Pero ¿No? lo O sea, viene diciendo me voy. prácticamente Si quieren que me vayan, me ¿Vos te voy. acordás cuando agarró la carterita, estaba con Pino Solana, dijo, me fui a comer pizza, y ese día no volvió más, ¿no? Sí, Tiene una cultura... pero más allá de eso yo veo cosas, ¿no? Porque la última reunión que hubo de conducción de Juntos por el Cambio fue la del comunicado del El Límite Milei, ¿no? Que después Patricia Bullrich y los sectores más halcones salieron a despegarse del propio comunicado que ella misma, que la propia Bullrich, había redactado. Se está hablando de un macrismo puro que dice, a ver si todavía, en vez de asumir tantos compromisos adentro con radicales y todo eso, no llegás a un balotaje y te va bien por fuera de Juntos por el Cambio. Y por otro lado, hay quienes dicen, no, lo que está pasando acá es, Carrió no deja de ser la mejor aliada de Macri, el sentido de Juntos por el Cambio es Macri con Carrió, y que no sea cosa que ante el desdibujamiento de Horacio Rodríguez Larreta se te vengan caminando tranquilos radicales y Gerardo Morales y Facundo Manes terminen siendo los grandes árbitros de la interna de la oposición. O sea, hay para todo en el análisis, incluso dentro de la coalición opositora. Sí, hay muchos elementos que están jugando. Y también no está cerrado, no está nada cerrado, está todo en llamas, y esto se va a ver, porque además Morales también, Carrió lo ha acusado de que es amigo de Massa, entonces también está todo vinculado, ¿no? Está vinculado también ciertos acuerdos que pueden tener transversales, cuando, por ejemplo, atacó mucho a Monzó, que fue un poco el famoso Morales gobierna con el rosquero. Frente Renovador en la provincia, el vicegobernador Claro, sigue por siendo supuesto del que hay Frente vínculo. Renovador. Esa alianza Por nunca se supuesto que hay rompió. vínculo. Y también la otra cuestión es ¿dónde está el argentino? ¿Dónde está la sociedad? La gente quiere resultados. Por eso cuando hablamos de la comunicación, Massa está tratando de mostrar resultados rápidos. Ayer, 7,4. Fue un balde de agua fría. No tuvo nada que ver, no era ministro. Pero ahora le preguntan, ¿y cómo va a dar el mes que viene? Bueno, necesita resultados rápidos. ¿Los podrá obtener? En esta medida vamos a poder leer también la interna oficialista y la interna opositora. Carlos, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Para que Sepas. Vas a volver a venir porque la Argentina siempre necesita que nos sentemos un rato a analizarla. Muchas gracias. Buen Gracias, fin de semana. Más información. Vámonos a Mar del Plata con Adrián Mauchi, que está allá en nuestro... ¿Cómo te va, Adrián? Ahí te estoy viendo en primerísimo plano. ¿Cómo está esperando Mar del Plata este fin de semana largo? Porque de acá lo que estamos viendo es que la autopista ya se empieza a poblar con mucha gente que se va para aquel lado. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Sí, exactamente, Mar del Plata espera nuevamente un buen fin de semana largo, estos 3 días que van a venir bien para este mes de agosto. Recordemos que las vacaciones de invierno fueron muy exitosas, con un promedio de casi el 70% de reservas. Más de 500.000 personas vinieron a Mar del Plata durante todo el mes de julio. Junio fue récord, mayo fue récord de visitas y para estos días se espera casi un 70% también de reservas, así que son números muy positivos para la ciudad, que continúa ofreciendo diferentes eventos, diferentes propuestas, no solo en el sector privado, sino también en el público. Por ejemplo, hoy hay una noche de boxeo, va a estar la final de futsal, hay diferentes recitales, como por ejemplo está el uruguayo Lucas Hugo, hay teatro, hay un poco de todo en Mar del Plata en este fin de semana largo y hay diferentes propuestas, Eddie. Sabrás que durante estos años, Mar del Plata, hace 15 años más o menos, se convirtió en la capital de la cerveza artesanal, una industria que creció muchísimo. Después mutó quizás a la destilería con el gin artesanal y este último año en Mar del Plata, y por supuesto en todo el país, pero puntualmente en nuestra ciudad, el café de especialidad es algo que se está eligiendo y mucho. Así que si te parece, tengo preparada una mesa para que sepas todo lo que nos pueden ofrecer aquí en Mar del Plata, Eddie. Espectacular, espectacular. Oh. Mientras te vas acercando a la mesa, te quería preguntar si en Mar del Plata pasó el síndrome pandemia ya, después de tantos éxitos que distintas vacaciones y fines de semana largo nos fueron dando. O sea, si ya la gente está predispuesta a mirar para adelante, porque aparte está viniendo una nueva tanda de previaje que los operadores turísticos siempre esperan desde la primera versión que les estimule una vuelta más el turismo.
ahora me contás eso, pero yo ya me empiezo a distraer con lo que me estás mostrando, porque viene el fin de semana, son las 8:05, se van acercando las 9 que termina el programa, pica el bagre y uno tiene ganas de pasarla bien con vos ahí. Hagamos una cosa, nosotros cerramos acá todo y nos vamos para ahí con vos. ¿Qué tenés ahí? Pero por favor, sería un placer que vengan y la mesa va a estar siempre lista para todo el equipo, así que los esperamos cuando quieran. Sí, ya se piensa, creo que de la pandemia ya no se habla casi nada. Obviamente nos quedó esto, ¿no? Nos quedó... Yo me acuerdo... los alcohol en gel, Claro. el spray para ponerse las manos, pero ya se piensa en el próximo verano y justamente en el previaje que están los comerciantes esperando para poder implementarlo. Adrián, querido, yo me acuerdo cuando estaba en Mar del Plata y me invitabas a comer un choripán. Ahora estoy viendo un avocado toast. Ahora estoy viendo un jugo de ¿qué era eso? Todo depende. Limón y jengibre. Todo depende del invitado. Ah, depende del invitado, Depende del Adrián. invitado, obvio. ¿Qué es eso, Adrián? Sí. Mirá, yo les dije café de especialidad y el café está llegando porque tiene una preparación específica, entonces te lo sirven en el momento. Claro. Y lo que me decían es, cuando salgas al aire te servimos, te preparamos el café. Pero ¿Qué hay es un eso? montón, tenemos una limonada. Primero vamos con... Ahí está. Esta es una limonada con jengibre, menta, ahí llegó el café de especialidad. Sí, pará. ¿Ves? Vamos Acá hay a baristas hacer, profesionales. Vamos a hacer la cosa en orden. Porque vos querés empezar por la zona de confort, por la limonada. Está bien, viniste caminando desde afuera, querés hidratarte un poco, probala, nos decís cómo está, nos das la degustación. Pero ahí tenés una cremita fucsia, que eso es lo que vas a probar inmediatamente Sí, después. una cucharada, Una buena cucharada de esta cremita. Mirá, la ves ahí. ¿Eso qué color es? Remolacha No sé. será. Remolacha. No sé qué obvio. es, no sé qué es, de ese Buen color. color. Me Bueno, imagino que es por favor. remolacha, ¿no? Por favor, Remolacha, amigo. obvio. Esto es Por remolacha, favor, ¿verdad? Por favor, amigo. Bien. Un traguito y cucharada, una Remolacha, buena cucharada. riquísimo. de eso. A ver, Pepino y alcaparras. Primero probó la remolacha. señoras y señores, ahí tenemos a nuestro cronista arriesgando todo, Con queso dejando crema, todo ¿no? en este programa. ¿Qué es eso? Remolacha. ¿Cómo sabe? muy rico. Después viene Remolacha con queso crema. hay una tostada con queso ¿Y qué tal? crema, Permiso. albahaca. Muy buena, muy rica. No, es muy buena. Esto es un brunch. ¿Quién me lo va a explicar? Es de noche. Alguien me tiene que explicar cómo es el brunch. Claro, Adri, ¿qué tiene? A ¿Qué ver, tiene a ahí? ver si se anima a explicar rápidamente qué tiene el brunch, aparte de la cremita de remolacha. Hola. Toma asiento, toma asiento. Bueno. Sí, hacé de cuenta Bueno, que es tu hola. negocio. El brunch, este es un ibérico, es una tostada con avo palta, jamón crudo, tomates disecados, albahaca. Yo ese, Nada ¿eh? más. Yo. Sale con ¿Ese una... vos? ¿Y queso, no? ¿Esto es queso? Y queso Gouda, perdón. Sale con una infusión de café y un vasito de jugo. Qué rico. Bien. Muy bien ese, Un vasito de jugo. Limonada, ¿Cuál lo voy a es, probar ahora. Limonada cuál es con el, menta y cuál es jengibre. el mejor jugo que combina con eso? Con esa brusqueta. ¿Cuál es lo mejor que combina con la brusqueta? El café y el juguito de naranja. Juguito, pero todos los brunch salen así. Este es un aguacate, huevo revuelto, palta, Como dijiste vos, Carlitos. Tiene un nombre más específico, ¿no? aguacate. Aguacate se llama acá. Bien. Aguacate. Avocado Mucha gente le dice toast. abocado, pero es un aguacate acá. Un aguacate, bueno. Sale con huevo revuelto, palta, quesito, mermelada, también una infusión de café. Ahí tenés un capuchino. Mirá qué lindo el capuchino. Mirá lo que es. Acá hay un barista profesional. Todo tiene su tiempo acá, ¿no? Todo tiene su tiempo, que eso te va a explicar él. A ver, que venga rápido, que me diga cómo es el tema de... Porque no es un cortadito. Vos no te sentás acá, Eddie, No, sí. Carlitos, y no podés pedir un cortado. Yo creo que si vengo y te pido un cortado, me decís, andate. No, el cortado lo trabajamos todavía. Claro, ¿cómo no? Pero esto, ¿por qué es especialidad? Porque trabajamos con recetas, recetas por segundos. Por eso, especialidad. O sea, hay muchas recetas. Este capuchino rápidamente, ¿cómo es? Es una receta de 24 segundos, el espresso, y es una leche bien cremosa con cacao y canela. Adri, Mirá. Bueno, y así todo, ¿viste? Mirá el arte en el final de ese café. ¿Esa taza que tiene? La que está en cámara ahora. Esto es el capuchino, ¿verdad? pero eso Sí. está hecho por computadora. Lo que recién nos explicabas. Está hecho con Sí, Photoshop. parece que está hecho por computadora, me dicen en el piso. Y Está hecho con Photoshop. Son años, ¿no? sí, son años de práctica. A mí, yo creo que te voy a hacer la pregunta porque a los baristas creo que lo peor que les puede pasar es que llegue el cliente
le prepara todo, se siente así. Sí. Y perdón, pero lo tengo que hacer. No, Acá, vos- tiene el dibujito del corazón. Y esto creo que es lo peor que te pueden hacer. Vos sentiste libre Agarran ahí y azúcar. mostranos toda tu experiencia, porque eso es lo que fuimos a buscar, Adrián, Imagínate, exactamente. ¿no? ¿Cuánto tiempo tardás? Porque no... Sus minutos. ¿Cuántos años estudiaste? Varios. ¿Te acordás, Eddie, cuando antes... ¿Ese azúcar cómo se llama? Mascabo. Y la gente a veces se sienta, el señor estuvo su tiempo, estudió, hizo el dibujito, el corazón, lo que hace, y la gente no mira y hace así. No. Y ahí se le rompe el corazón, justamente, al barista. Literalmente. ¿Estás loco? Pero lo que Literalmente pasa, rompes es lo el que corazón. Eso no es, tenía forma recomendamos. de corazón. ¿Cómo se toma si no? No, pero el café se toma. ¿Cómo que no se le pone nada? Como Se dice... toma sin azúcar y sin edulcorante. Claro. Pierde el sabor del café. ¿Ya lo arruiné este? Claro, ya está Claro. arruinado doblemente el dibujito y la Amargo. infusión. Amargo. Vine a Perdón. Escucha, amargo. Y eso no lo digo porque sea de Racing. No, pero yo quería mostrar lo que hacía la gente, yo no lo quería hacer. Claro. Bueno, el otro tomarlo así sin nada. Escucha, Adri. Se recomienda comer, perdón, Se recomienda tomarlo solo para saborear más el café, el grano de café que estás tomando. Claro. Adri. Justamente decíamos que es especialidad. Sí, te Esperá, escucho. esperá. Estamos acá en la mesa. Vamos a ordenar un poquito porque la verdad que nos agarró una ansiedad tremenda a todos, nos gusta todo lo que está pasando ahí y nosotros estamos acá, viste, en el Día del Trabajador de la Televisión, sentaditos solo observando cómo vos disfrutás. Esa es la verdad. Entonces, Carlos Estrione te quiere hacer una pregunta. Adri, no, que vos le pones azúcar. A mí me explicaron que el café, según sus letras, es caliente, amargo, fuerte y escaso. Así que azúcar no va. Y después, eso es para cuántas personas y cuánto vale. ¿Para cuántas personas? Esto es por persona. ¿Cuánto es el valor? 1.050 pesos, regalado. 1.100 pesos. Vamos. Sí, estamos hablando del brunch, que viene con el cafecito y el jugo. Podría ser tranquilamente un almuerzo. Sí, es el que va entre medio del desayuno y el almuerzo o entre merienda y cena. Última Después de comer duda. esto no voy a cenar, claramente, hoy. Claro, vos quedate ahí, ya estás hecho. Pero déjame, última duda existencial. Eso que parece un alfajor verde o un mini bizcochuelo, ¿qué es? Eso. Un alfajor de pistacho. A ver. Alfajor de pistacho. Que es mi pasión, venderlos. Relleno de chocolate blanco. Queremos ver el relleno, por favor. A ver, relleno de chocolate blanco, pero es un alfajor. Es un alfajor. Bueno. A verlo. Entonces, ¿Frutos rojos? Corazón de frutos rojos Ah. y ganache de chocolate blanco. eso es espectacular. Entonces, Adrián, lo que te queda ahora a vos es darle un buen mordisco a ese alfajor y como vos vas a tener la boca llena y no vas a poder decir nada, nosotros solo te vamos a despedir y vos te vas a quedar ahí comiendo en cámara y dándole la bienvenida a todos los porteños y de otros lugares que eligen Mar del Plata para ir a compartir un brunch con vos. Chao, Adri, querido. Buen fin de semana. Tomate un cafecito. Bueno, y esto que va a pasar ahora ustedes no lo van a poder creer. Está Mauricio Zabalza desde Nueva York. No, gracias, Bobby. Tenemos Gracias a vos. Gracias, corazón. Feliz día para todos. Bueno. Bien, perfecto, gracias. Acá estamos con nuestro compañero Mauricio Zabalza, que está en Nueva York. Parece que hay una linda tarde bastante calurosa. Y tenemos la música ahí de Volver al Futuro. Porque hay alguien que dice que volvió del año 2090 y advirtió que este 14 de agosto en Carolina del Sur, en Estados Unidos, va a haber un desastre climatológico. Y queríamos preguntarle a un colega de allá que nos dijera cómo está cayendo esta noticia en los Estados Unidos y si alguien está previendo que este hombre tenga algo de posible razón en lo que pronosticó. Faltan 2 días. Viene ahora, el 14. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, ¿cómo andás? Déjame poner un paréntesis porque me mostraste un desayuno y me quedé plantado mirándolo. Claro. A ver, muy bien tu periodista Bocado Talks, muy bien, el nombre, perfecto. Y el café va amargo como hincha de Independiente. Bueno,
Bueno, No, hay que salir, yo dejé, hay que, yo ya avisé, yo dejé, hay que yo salir eso a ya cortarlo dejé, con yo todo, dejé de porque fumar y no, dejé Independiente. Ahí tenés en pantalla, mostralo. la verdad Es para Angulo. La verdad Él es que el hincha de Independiente. la ahí está. agresión innecesaria y además mentirosa, ¿no? Con todo, Pero ¿viste? bueno. Toda la impunidad del país del norte. Claro, eso es así. La impunidad de la lejanía. A ver, el muchacho el que inventó esta cuenta de Instagram, que tiene 45.000 personas. Obviamente que las tiene diciendo este tipo de cosas. Ni Weather Channel, ni ningún organismo de gobierno dice que va a haber un huracán en Carolina del Sur de vientos de 250 millas por hora. Va a haber un día soleado el día 14. A ver, estamos entrando en época de huracanes, esa es la verdad, ¿no? Claro. Siempre son fin de agosto, septiembre, incluso hasta octubre. El último grande fue a Nueva York, Sandy, que fue el 29 de octubre, para que veas hasta dónde se extiende. Pero lo cierto que no hay nada verosímil en esta cuenta, ¿no? Ajá. Y menos de que sea un viajero del 2090, ¿no? Menos que menos, ¿no? Todavía. Ahora, esto llega como estas noticias de curiosidades y nosotros entrando al fin de semana con ganas de distender un poquito y de algún modo de viajar y que nos acompañes vos, que nos hagas de guía en Estados Unidos para estas cosas. ¿Cómo repercute en los medios y cómo se conversa esto en las redes sociales de los Estados Unidos? Mira, lo que pasa es que las redes sociales están divididas, ¿no? Entre el público más grande, que por ahí está mirando lo que está pasando con Trump, está mirando por ahí lo que pasó hoy con Salman Rushdie, y después están los jóvenes que sí comparten este tipo de cosas, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, que es más un juego de niños, ¿no? Mañana va a aparecer el hombre papa en el estado del norte de Nueva York y se va a hacer famoso también, ¿no? Pero digo, no creo que pase a mayores y, como te digo, el 14 de agosto justamente se puede prever 2 o 3 días antes. Mirá, ¿sabes qué? Y esto es serio, cuando viene una nieve, cuando vienen huracanes o algo, por lo menos 3 o 4 días antes uno ya sabe y se prepara. Por eso Claro. se vacían los supermercados y ese tipo de cosas. No creo que se dé un evento como el de la película El día después de mañana, que en un día se congela todo, ¿no? Ujú, totalmente. Entonces, yendo a la agenda seria, Mauricio, está el tema del FBI, el ataque que tuvo en respuesta o en venganza a la investigación que le hizo el FBI a la casona de Donald Trump, y estuvo hoy el tema que lo cubríamos recién con Luis Rosales del atentado el acuchillamiento de Salman Rushdie. Dos policiales políticos violentos en el mismo país. Total, el escritor fue acá 7 horas, muy cerca de las cataratas del Niágara, y te cuento que agarraron al sospechoso, obviamente en el lugar, pero ya difundieron quién es. Es una persona de New Jersey, el estado acá cerquita donde vivo yo, y se llama Heidi Matar, es obviamente musulmán, y no dieron aún más detalles. Lo que sí dieron detalles de que no solo le apuñaló... ¿Se sabe si es nacido en los Estados Unidos o es migrante o hijo de familia migrante? Sabe. No quisieron decir absolutamente nada, ¿no? Lo cierto que hay que decir la verdad, ¿no? En todo Nueva York, en toda el área estatal, está lleno de mezquitas, ¿no? Y a ver, ningún musulmán hace este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que habían algunas organizaciones, ya no el Estado de Irán, de que estaba ofreciendo $4 millones todavía, después de 34 años, por la cabeza de esta persona. Entonces, a ver, si puede salir una persona hablando de un huracán, también puede haber un loquito que mira y hace este tipo de cosas, ¿no? Y por ahí se radicaliza, ¿no? Mauricio, en cuanto sí. Quédate, por favor, danos un paréntesis, porque vamos a dar una información de último momento que también está vinculada con Estados Unidos. Terremoto político en el Paraguay. En nuestro país vecino renunció el vicepresidente Hugo Velázquez. La va a ser efectiva la semana que viene. Y además Hugo Velázquez, que pretendía ser candidato o precandidato a presidente del país vecino, también declina su candidatura. Todo esto por haber sido considerado como significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. Significativamente corrupto. Este es el título. ¿Y quién te dice eso? El Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Quién te cataloga así? El embajador de Estados Usted es significativamente corrupto, señor. El embajador de los Estados Unidos en Asunción, en conjunto o en simultáneo con un comunicado del Departamento de Estado de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. ¿Qué se trata de esto, Eddie? Una pequeña explicación. Una marea
que viene bajando desde Centroamérica, que se llama la lista Engel. Tiene que ver con el legislador Eliot Engel, un ex representante por el estado de Nueva York, que logró aprobar en el año 2020, una ley que permitía a los Estados Unidos denegar la visa, la entrada, transformar a una persona en no elegible para ingresar a los Estados Unidos si tenía antecedentes de corrupción para los Estados Unidos comprobables. Ha sido un verdadero terremoto en Centroamérica. Claro, Cerca y ahora de 60, ya llegó acá, está en Paraguay. Bueno, en Centroamérica 60 funcionarios, jueces, exgobernantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua están en la lista Engel. Y ahora llegó al Paraguay. En la lista Engel está Hugo Velázquez, el actual vicepresidente, su asesor principal, Juan Carlos Duarte, y el expresidente Horacio Cartés. Hace unas semanas ingresó a esa lista junto con toda su familia. El amigo de Mauricio. Exactamente. Es un tema complejo. Que ya que está Mauricio Zabalza en Estados Unidos, Mauricio, ¿qué repercusión, qué connotación podés darnos vos desde allá a este tema? ¿Y qué es esto de la Carta Engel? Exacto, eso es algo que se agregó porque ¿qué pasaba antes? Al tener inmunidad diplomática, muchas personas podían ingresar en New York para ir a las Naciones Unidas. Bueno, ya con esta carta directamente ni siquiera pueden ingresar a New York con inmunidad diplomática, subirse a un auto diplomático y entrar en las Naciones Unidas, ¿no? Esa es la cuestión. Le cuento que, por ejemplo, El Salvador, acá hay muchos inmigrantes de El Salvador y fue un terremoto político tremendo. Creo que se salvó el presidente, del Salvador, Bukele, de que no le negaran la visa, pero el resto de todo su gabinete están justamente sospechados de corrupción, ¿no? Ahora, esta decisión, esta Carta Engel, tanto Luis como Mauricio, Luis acá en el piso, como Mauricio en Estados Unidos, ¿esto es una decisión eminentemente política o tiene basamento en investigaciones y decisiones judiciales? Lo que pasa, Eddie, como pasó con la FIFA, como pasa por todos pasan el dinero por los bancos de Estados Unidos. Esa es la cuestión. Entonces hacen el rastreo de este tipo de cosas. No solamente por ahí, exactamente por una cuestión del país, sino por la cuestión del dinero que siempre lo tratan de blanquear y hacerlo entrar por Estados Unidos. Claro, siempre algún vestigio dejan por Estados Unidos. Mirá, te leo para que tengas una idea de un caso concreto. Horacio Cartés, expresidente del Paraguay. Sí. La información oficial de los Estados Unidos dice que durante su mandato Horacio Cartés utilizó la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a sus socios. Lo dice el embajador de los Estados Unidos en Asunción del Paraguay. Mamita querida. Mauricio Zabalza, gracias por este contacto. Nos dejaste tranquilos porque no va a haber ninguna catástrofe el 14, según este viajero, viajero en el tiempo. Y también nos diste una mano para actualizar un poco estos casos de trascendencia internacional. Gracias, Y el café va amargo, acuérdense. Y no digo nada más. Sí, déjalo ahí porque lo tenemos a Martín Angulo, que es sensible. Está bien. Gracias. Bueno, y está con nosotros Sergio Chousa, que es economista de la consultora Sarandí. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, sí, buenas noches. Día eminentemente, político-económico, diría, porque finalmente se dio este encuentro de Sergio Massa con la mesa de enlace. Fue a jugar de visitante, Massa se fue al campo, se fue a la localidad de Las Heras, creo. Se juntó con la mesa de enlace. ¿Esto tiene más significación política que económica? ¿Importa la política en la economía más que nunca en este momento? Sí, en un contexto en el cual va a tener que sintonizar una melodía que sea afín, ¿no?, a los oídos de la mesa de enlace, pero más bien de las necesidades del sector primario, ¿no? Recordemos el dólar soja implementado hace escasas 3 semanas por la anterior ministra en un contexto totalmente distinto, pero no funcionó. A todas luces, las liquidaciones en este esquema preferencial, pero muy módico, no hicieron la diferencia, no marcaron un ingreso de divisa significativo, y la verdad es que Argentina está necesitado del ingreso de dólares, ¿no? En un contexto todavía muy malo, donde seguimos pagando importaciones energéticas muy significativas. Si bien el Banco Central en las últimas rondas logró neutralizar un poco ese derrotero bajista de reservas que durante julio nos pasó factura totalmente, las reservas cayeron en más de 1.200 millones de dólares, al menos se pudo amainar eso, pero todavía tenemos que sumar más, tenemos que fortalecer la posición de reservas, y los dólares que los tienen los exportadores, para motivar la comercialización de la cosecha todavía copiada
se requieren mejores condiciones financieras. Ahora, el campo lo que plantea es, obviamente, preocupaciones, retenciones y brecha con el dólar. O sea, cotización del dólar al que el campo va a tener que comerciar. Si va a ser un dólar para ellos, o un dólar devaluado para todos, o lo que sea. En medio de esta preocupación que plantea el campo, o la mesa de enlace como representante más superestructural de los grandes productores agropecuarios y hasta el medio, se suma un fondo de inversión asociado al BlackRock, que dice que la Argentina debería devaluar entre un 30 y un 50% la moneda. ¿Qué pasaría si hay una devaluación de entre el 30 y el 50% de la moneda en lo inmediato? Bueno, definitivamente toda devaluación tiene efectos regresivos en términos de su incidencia económica, ¿no? Es un saltito también a la aceleración en materia de pobreza y de inflación. Uno dice, bueno, debatir los niveles de dólar es una discusión que siempre nos mete en un callejón sin salida. Yo creo que hay un vicio, hay un problema muy severo en el mercado de cambios, pero es el funcionamiento, ¿no? Es este desdoblamiento, de facto, el hecho de tener 12 cotizaciones distintas de dólar, ¿no? No tener referencias, todo producto del cepo de allá a lo lejos en el tiempo, agosto de 2019. Sí. Lo que hay que resolver es eso. Después la discusión sobre los niveles, sobre si el nivel ideal es el actual 135 del oficial, o si es más parecido a los dólares financieros 280, o si está en algún lugar intermedio, yo creo que eso surge natural. Lo que tiene que empezar a emprender Argentina, con la administración que sea, ya sea la actual o la venidera en 2023, es cómo te das un sendero para salir de ese régimen cambiario. Que vos recién lo decías, es uno de los factores que más desincentivan la comercialización de cualquier producto, en particular los que tenemos mayor peso, mayor incidencia, que son los productos granarios. Y que se transfieren a dólar casi directamente. Ahí se planteaba la cuestión de la no designación del viceministro de Economía. O sea, hay un superministerio de Economía manejado por un político que no tiene un economista jefe y que tiene después sí, creo que un equipo de profesionales que nadie ha cuestionado básicamente, o sea, a todos les parece que profesionalmente el equipo está bien, pero le falta alguien que le dé la impronta y que le dé en sí mismo un mensaje hacia quien se lo quiera dar. Y eso no hay posibilidades todavía de tenerlo. Una, ¿qué lectura se hace para la gente común que ve que se habla de esto y no sabe qué le significa en su vida real? Y dos, también la señal política del Frente de Todos, que sigue habiendo desacuerdos. Y yo creo que la figura del viceministro tiene una importancia relativa en función al contexto. Para este contexto actual sería importante la designación de una persona que no solamente unifique desde el punto de vista del criterio macroeconómico, se necesita para esa figura un macroeconomista, no un economista simple o sectorialista. Un tipo que vea, hombre o mujer, que vea los equilibrios generales. Porque vos lo mencionaste, el resto de los secretarios, pymes, producción, agricultura, economía del conocimiento, obviamente promueve intereses sectoriales, que al agro le vaya mejor, que la industria produzca más, etc. Pero necesitamos una figura que aglutine el equilibrio general, más aún con esta característica del ministro Massa. Tendría que ser aquel que a falta de plan te muestre que hay un rumbo hacia alguna parte. Obvio, desde la narrativa, desde contar esa historia, pero yo diría que construya un plan que le dé consistencia a la política económica, más allá de que después le pongamos un rótulo de plan de estabilización o programa de estabilización, o no, pero que le dé consistencia a eso. Bueno, digo, la figura de Sergio Massa yo creo que es apropiada para este contexto, pero es un cuadro político, ¿no? No lo veo en una conferencia de prensa dando precisiones en la minucia de la lectura que le demanda el mercado, los actores económicos y que se necesita para clarificar dónde va a ser, para dónde va a ir el rumbo. Sí, su narración viene siendo más de la acción, ¿no? Hacia los distintos sectores con los que se tiene que conversar prioritariamente algo. Sí, y de trazos generales, que está bien que así sea, digo, un ministro cuadro político tiene que dar ese horizonte general, pero después a la hora de ir al hueso, de hacer doble clic, necesitas un macroeconomista, sobre todo para este momento en el cual necesitas todavía un plan de estabilización. Sí, lo concreto que debería venir después de la voluntad de sentarse a conversar. Después esa chispa de la señal fiscal y monetaria, que fue muy importante, era lo que necesitaba el momento, pero que todavía tiene gusto a poco habiendo pasado 3 semanas. La chispa de la señal monetaria y fiscal era lo necesario en ese momento. Bueno, ahora, ¿qué hacemos sobre el régimen cambiario? ¿Cuál es la política antiinflacionaria? ¿Un acuerdo de precios y salarios alcanza con eso? ¿Se va a trabajar sobre algún tipo de señal
en materia del régimen cambiario, lo que decíamos recién, se va a trabajar a un horizonte de metas monetarias. Bueno, clarificar eso requiere la figura del macroeconómico. No, porque aparte anteayer tuviste algo inédito, yo nunca vi algo igual, la Plaza de Mayo llena de carpas, de gente durmiendo ahí, sectores que aparte no maneja el gobierno y que piden hablar, ya no van a Desarrollo Social a hablar con Juanchi Zabaleta, van al Ministerio de Economía a hablar con Massa, porque dicen, bueno, si todo lo va a decidir Massa, abreviemos, caminamos unas cuadras más y nos quedamos en la Plaza de Mayo. Y por otro lado, el 17 vas a tener una movilización de la CGT, y los movimientos sociales también van a movilizar el 17, que esperemos que coordinen bien esas movilizaciones. La CGT que no va a salir beligerante, pero va a salir. Entonces el sector social también está mandándole un mensaje al gobierno, decir, chicos, acá estamos y hay problemas serios. Sí, es verdad que las señales que dieron los dos últimos ministros de Economía, el actual y Silvino Batakis, obviamente eran narrativas para tratar de tabicar la crisis y, entre comillas, hablarle un poquito más a los mercados que a la gente. Está bien, era lo que requería el momento, pero no desconocemos que el clima social está pesado por la aceleración inflacionaria. Te hago una distinción de dos cosas. Por un lado, la política social tuvo una vocación expansiva en la primera mitad de año. Justamente es lo que te desequilibra las cuentas fiscales. El gasto social, la inversión para contener, para sustentar a los sectores que la están pasando mal, creció 16 puntos por arriba de la inflación. Con lo cual hubo una vocación de, bueno, tratar de redistribuir. Lo que pasa es que, claro, en un contexto inflacionario nada te alcanza. Por otro lado, la dinámica de los salarios, el mes pasado salieron los datos de junio para el conjunto de asalariados, también incluyendo públicos, privados y también informales, es la primera vez que está por debajo de la inflación en lo que va de esta administración, con lo cual ya te empieza a pasar factura, digamos, la aceleración inflacionaria del último trimestre. Es una manta muy corta, ¿no? Obviamente vos podés tener toda la vocación de contener desde el Estado, pero si no resolvés el problema inflacionario nunca te va a alcanzar. Siempre tratando, última pregunta, porque aparte sabemos que tenés un compromiso y tuviste la gentileza de venirte hasta acá. Última pregunta, tiene que ver con hace 3 semanas, vos decías todo este periodo que fue Guzmán, Batakis, Massa, tuvimos una movida que nos llevó el dólar a 350, bajó, bueno, el espíritu Massa clavó en 2.95. ¿Qué significa este movimiento? Porque clavó alto también, ¿no? O sea, ¿qué significa este movimiento desde allá hasta acá, para la persona común que está viendo la tele y solo vio los números? Uno tiene y no anduvo comprando y vendiendo, porque eso de que el mercado somos todos, en un punto es cierto y en otro punto no lo es tanto, ¿no? No, en términos de porcentaje de personas argentinas y argentinos que tienen participación en el mercado de cambios, en todos los segmentos es muy minoritario, ¿no? Incluso en el dólar blue y en los financieros. A ver, uno dice, seguimos teniendo niveles de dólares libres de sobrereacción, pero ya no de pánico, ¿no? Pánico era 3.50 para el blue, 300, 2.95 es sobrereacción. Lo que pasa es que hay que tener una consideración de contexto. Con un 5,7% que es la inflación promedio en lo que va de año, 5,7% promedio en lo que va de año, cada uno de los meses promedio, el dólar debería aumentar 15 pesos solamente por mes, 15 por mes, solamente para ajustar por inflación. Con lo cual, ojo, lo que decimos siempre, ojo con la nominalidad de la interpretación. Porque es lógico que en los próximos días, semanas y meses lo veamos nuevamente crecer. Pero siempre hay que tener esa evaluación de contexto. Si crecen menos que 15 pesos para los niveles actuales, no está ajustando por inflación. Uno tendería a pensar, Eddie, que la señal de política monetaria con la suba de la tasa de interés muy importante que se dio esta semana es un factor para moderar la presión alcista en el dólar. ¿Por qué? Porque el sector financiero, que es el que mueve la aguja de verdad, no los minoristas que van a comprar blue, sino el sector financiero que mueve la aguja, todo el tiempo está evaluando si le conviene tasa o le conviene dólar. Y hoy la tasa está en un casi 100% efectiva anual. Es mucho. Entonces esa tentación, esa manzana prohibida de la tasa, hoy es un caramelo muy tentador. Así que uno tiende a pensar que ahí dispusieron las herramientas correctas como para aliviar, descomprimir un poco la presión dolarizadora muy fuerte que se vio en el último trimestre. ¿Cuánto haría falta esperar para ver si los ahorros se vuelcan a buscar esa tasa en los bancos? Eso nunca cesó, porque vos sabés que a pesar de toda la tensión cambiaria con mega corrida de los meses más duros de junio y julio, vos sabés que no hubo caída de depósitos en pesos. Es muy paradójico y habla de la fortaleza del sistema bancario. Vieron que cada tanto se escucha alguna voz medio entre extrema y bizarra que dice, se viene una salida de depósitos y entonces un rodrigazo y entonces vuela todo por el aire.
no hubo salida de depósitos en pesos, que es el reaseguro último del sistema bancario. O sea, una confianza que resaltamos poco últimamente en medio de todas estas cosas y se mantuvo. Sí, sí. O sea, los ahorristas no están corriendo, están sacando depósitos en pesos para correr desesperados a la brecha y eso te da un resguardo. Último, uno tiende a pensar que con esta tasa aún más elevada, 100% anual, es muy tentador, digamos, eso se va a profundizar. Sergio Chousa, gracias una vez más por estar acá, amigo de la casa. Ya volvemos. Joya. Atención, esta es información urgente. La Liga Profesional de Fútbol, la Liga de la AFA, acaba de publicar en su red social Twitter que en repudio a los violentos sucesos acontecidos en las instalaciones del Club Aldosivi, en los partidos por el torneo que se juega, se realizará un minuto de silencio durante el cual los futbolistas pondrán una rodilla en tierra en señal de protesta. Ahora, ¿Por qué? Esto es una locura galopante, ¿eh? Una locura galopante. Contalo porque perdieron un partido. Pierden un partido de fútbol que estaban jugando en Mendoza. Salió a hablar hoy el capitán, el Tanque Silva, salió a hablar, porque mientras ellos volvían de Mendoza, paréntesis, los jugadores, tengo entendido que hasta en micro llegaron a Mar del Plata, para que se den cuenta el nivel de compromiso que tienen estos muchachos. Volaron, creo que a Buenos Aires. De Mendoza a Buenos Aires y de Buenos Aires a Mar del Plata. Y de Buenos Aires a Mar del Plata en micro. Y se encontraron con esto. Les habían prendido fuego los autos. ¿Por qué? Porque habían perdido, como dijo Eddie recién, porque habían perdido un partido de fútbol. Fíjense cómo quedó el predio que está ahí sobre Avenida de los Trabajadores en Mar del Plata. Cuando uno va para la zona de Punta Mogote siempre pasa. Por ahí está el predio de Aldosivi, un lugar muy lindo. Y el Tiburón se tuvo que... A ver, como dijo el Tanque, no nos tenemos que acostumbrar a esto. ¿Y qué van a hacer? En señal de protesta, en solidaridad con los jugadores de Aldosivi, va a haber un minuto de silencio en cada uno de los partidos que se van a disputar en esta fecha. Y además, los jugadores, copiando una cosa, el profe lo sabe también, copiando una cosa que viene de los Estados Unidos, de poner una rodilla en tierra para repudiar este ataque y solidarizarse con sus colegas de Aldosivi. Esto es lo simbólico, está bien, o sea, hablemos todos de este tema en un gesto pacífico ante la respuesta, como respuesta a esta verdadera locura que es, o sea, no es que no hay que acostumbrarse, esto es la primera vez que se ve. Esto es la primera vez que se ve. Y que te pone, aparte de una cosa, aparte de los jugadores con rodilla en tierra, la responsabilidad que vos tenés que tener hoy como presidente o directivo de una entidad social como un club. Porque perder un partido te puede llevar a tener estas situaciones. O sea, los niveles de conversación, agresividad, relación con la policía, relación y alimentación de las barras bravas y todas estas cuestiones, hemos llegado a un nivel de locura galopante. Un nivel de locura increíble. Acá no estamos hablando de todavía internas, no se sabe bien cómo viene, pero sí se sabe... Me dicen que algo de eso hay. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que fuera una interna de la barra, sino que hay algún tema político con el tema del club, sí, pero hay unas imágenes que capta cuando entre 5 y 6 personas dejan el predio después de prender fuego los vehículos y los bidones de nafta. Claro, no, porque esto ocurrió dentro del predio del propio club, donde los jugadores habían dejado los autos. De hecho, los autos incendiados son 5, 4 de jugadores del plantel y 1 de un integrante del cuerpo técnico. Por lo tanto, por las cámaras de seguridad que está contando Carlos, por testigos, por imagino que personal de seguridad que debe tener el club en el predio, eventualmente podrían ser identificadas las personas que hicieron esto. Sí, no hay que barajar y dar de nuevo la economía, hay que barajar y dar de nuevo la Argentina. O sea, hay que hacer un pacto de convivencia que contemple cómo funciona todo. O sea, cómo funcionan las cadenas de responsabilidad, de autoridad, de orden, quién puede entrar a una entidad social y quién no. Pero hoy vemos esto. Y punto, o sea, no da para más. Hoy vemos esto en Aldosivi. Hace 2 semanas vimos en la puerta de la ciudad independiente, pedradas con la policía. 4 o 5 meses atrás vimos 2 sectores de la barra independiente a los tiros
a plena luz del día en Hace poquito Avellaneda. gente de Talleres que vino como invitada a la tribuna Eso en te iba a decir. Vélez Sarsfield y terminó en un tole-tole fenomenal también. Y muchísimos otros casos más que podemos contar. Yo te diría que no hay club. Ahora, esto del es fútbol acción argentino que no directa, o tenga un sea, episodio de esto es violencia. terrorismo. O sea, entré con total impunidad, entré con el bidón, ahí está, mojé los autos, le tiré el fosforito Total. y ahí está. Es un mensaje. Porque perdiste un partido de fútbol. Sí, porque perdí un partido de fútbol, porque el Dosivi está jugando, está en zona de descenso en este Bueno, momento está del bien, torneo. muchacho. Y es absolutamente un mensaje mafioso de. Bueno, habría que ver si esto es la barra brava, pero si no, pega en el palo. Lo que es increíble, hoy Silva, capitán, el uruguayo, ha jugado una larguísima carrera. Lo que es increíble, que él contaba hace, no sé si 3 o 4 partidos, tal vez alguno más, estaban entre los 8 mejores del torneo. Le fue mal, perdieron un par de partidos y están en una zona mala, como le puede suceder a cualquier equipo. Estar Se gana y explicando se esto, pierde, decía obvio. mi abuela. Estar explicando esto parece increíble. Bueno, por estar en esta situación, les prendieron fuego los vehículos adentro de las instalaciones del club. La verdad que es tremendo. Pero bueno, vamos a hablar también de violencia. Lo presentaba Luis Rosales al principio del programa. Este atentado que sufrió el escritor hindú Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos, un libro maldito para el sector más fundamentalista del Islam en Irán. Y está con nosotros el imán Marwan Gil. Marwan Gil lo ven ustedes, es muy joven, tiene 32 años. Nació en Alemania, pero su familia es de origen pakistaní y es imán de una mezquita en la zona de Palermo. No la enorme, esa que está al lado de la zona del shopping, del supermercado, sino otra que está más metida en la barriada de Palermo. Gracias, Marwan, por estar acá. También estamos consternados por esta información donde hay una condena a muerte llamada fatwa, que ahora nos explicarás de qué se trata, que permanece desde 1988 hasta acá, y hoy un chico de 23 años con un cuchillo se va hacia un escritor y le corta varias veces el cuello. Sí, en primer lugar quiero expresar como musulmán mi condena hacia este hecho violento, y creo que cualquier musulmán en ese momento tiene que tomar esa postura, porque Islam literalmente en árabe significa paz, y el Islam protege la santidad de cada vida, de cada ser humano. Y ahí acá hablo sin distinción de su religión, su etnia, su pensamiento político. Hay que defender a cada vida humana hasta tal punto que el Corán enseña que quien mata una vida es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Ahora tu pregunta sobre fatwa. Fatwa es un término islámico y se refiere a un decreto, a un anuncio que se basa en la teología islámica. Y cuando hablamos del Islam... Vos sos teólogo. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de una fatwa, se basa en las fuentes de la religión islam, que es el libro sagrado, el sagrado Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes, la tradición del profeta Mohammed, la pasea con él, muchas veces mal dicho como Mahoma acá, pero en realidad es Mohammed, y luego la última fuente son sus expresiones, sus dichos. Pero lo que es importante en ese sentido, porque no era solamente Khomeini, claro. Fatwa ¿es una condena a muerte? No, una fatwa es cualquier anuncio, cualquier conclusión, cualquier decreto que se basa en las enseñanzas del Islam. Puede ahora empezar hasta cómo vestirse, cómo ayunar, cómo rezar, cómo leer el Corán. ¿sí? Es como un mandamiento. Exactamente. Y ahora lo que es la parte más interesante, incluso una falacia, que en aquel momento no solamente Khomeini, que era el líder religioso del Estado Islámico de Irán, pero sino que incluso otros eruditos, líderes islámicos, habían emitido una fatwa contra Salman Rushdie por su libro, Los versículos satánicos. Pero lo que es interesante, que según las propias fuentes del Islam, no existe ningún castigo por blasfemia. Entonces, esa fatwa en sí era una contradicción con las enseñanzas, con las propias fuentes del Islam. Pero la fatwa, ¿qué mandamiento concreto daba sobre esta cuestión? ¿O es un exceso de mandamiento lo que hizo Khomeini al decir esta fatwa tiene que terminar en la muerte de esta persona? Exacto. En ese momento sí, Khomeini exigía la pena capital para Salman Rushdie, pero no solamente él, sino que también otros gobiernos, otros grupos musulmanes
pedían, exigían la pena capital, incluso pusieron una recompensa para cualquier persona que lo mate. Pero lo que es importante recalcar que la fatwa es cualquier anuncio, cualquier decreto. Ahora, Imán, en el caso de este caso particular, ¿la fatwa le permitía a cualquier musulmán, le exigía a cualquier musulmán, un musulmán cualquiera en el mundo, como este joven, frente a ese decreto del Ayatollah Khomeini de Irán, tenía que actuar o podía quedarse, si lo veía a Rushdie? No, incluso yo diría que una fatwa de un erudito no tiene ninguna autenticidad para un musulmán, porque un musulmán debe siempre basarse su conducta en las propias fuentes del Islam, porque una fatwa es más una interpretación de un erudito o de cualquier persona. Pero ahora la parte interesante es, y hay que prestar ahí atención como musulmán, que las propias, o hay muchas fatwas de varios eruditos supuestamente, que en realidad contradicen a sus enseñanzas. Y eso es también el caso que fue con Khomeini, con también otros eruditos, que declararon una fatwa contra Rushdie que contradice a la religión del Islam. Sería inválida porque está llamando a matar a una persona. Exactamente, que es una contradicción a la esencia del Islam. Ahora, pobre Rushdie, porque no era cualquier erudito, era el Ayatollah Khomeini, líder absoluto de millones de personas en el Irán. Y muchos de sus seguidores con mucho fanatismo. Son los que protagonizaron la revolución islámica, derrocaron al Shah de Irán, echaron a Estados Unidos, tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, etcétera, etcétera, etcétera. Ese grupo de gente era tener en contra de eso, por más que estuviera equivocado. Pobre Rushdie. Yendo a eso que vos decís, y viéndolo tan joven a Marwan como Imán. Imán, nos contaba él fuera de cámara, a ver, es como un obispo en la Iglesia Católica, un rabino en la religión judía, muy joven, tiene 32 años. El tratamiento de los jóvenes islámicos, o sea, que profesan la religión islámica, merece un esfuerzo particular porque parece ser una población los más jóvenes, una población más permeable a este tipo de posiciones fanáticas al punto de o convertirse en un hombre bomba o agarrar un cuchillo y cumplir con esta supuesta fatwa y tratar de matar a una persona. Vos sos un joven musulmán y ahora sos un responsable de jóvenes musulmanes. ¿Hay un tratamiento especial ahí sobre esta población? Totalmente, y creo que incluso no es solamente el caso de Salman Rushdie, es lamentablemente, como un mundo musulmán, estamos atravesando por ese problema del fundamentalismo, de extremismo. Acuerdo también incluso el caso de Charlie Hebdo, la revista francesa, el caso de Asia Bibi en Pakistán, que también fue acusada por blasfemia. Y hay que entender que... Claro, la blasfemia, la herejía en ese momento fue caricaturizar a Mahoma, Mohamed, que es lo correcto. Exactamente, según tu religión. Y lo que nosotros atravesamos en ese momento como mundo musulmán es que se usa el término blasfemia para censurar cualquier cuestionamiento, cualquier oposición, sea incluso académica. Entonces, en nombre de blasfemia, vos censuras a cualquier persona que se opone a tu ideología. Y no pasa, ahora por supuesto está pasando principalmente en el mundo musulmán con esa decadencia, pero si nosotros analizamos a lo largo de la historia, siempre el argumento en nombre de Dios era siempre la herramienta más fácil para manipular a la gente. Y hoy en día, si vos en el mundo musulmán, a tu pregunta, tenés una tasa tan alta de analfabetos, de ignorantes, problemas socioeconómicos, geopolíticos, sin una guía, entonces ahí sabe el clérigo cómo aprovecharse de esa situación y cómo luego manipular a esos jóvenes. El caldo de cultivo no es solo la juventud, sino que es la pobreza, la falta de instrucción, el enojo, la marginalidad. ¿Esos son los caldos de cultivo de los fundamentalismos? Exactamente, y creo que nosotros como musulmanes necesitamos ese momento de autorreflexión, de autocrítica, porque no es solamente ese ataque que ocurrió hoy. Son algunas noticias que nos llegan, nos enteran en el occidente, pero en el mundo musulmán, tristemente, lamentablemente, atentados, actos violentos, terroristas en nombre de blasfemia, en nombre de yihad, siguen ocurriendo casi de manera diaria. Incluso es el caso que un musulmán ataca al otro musulmán supuestamente por blasfemia. En tu práctica como religioso, ¿tuviste que, acá y afuera, porque no hace mucho que estás en la Argentina, ¿cuánto hace que viniste? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Tuviste experiencia de tener que tratar con individuos o poblaciones tendientes a estas actitudes
ultra religiosas o hasta llegar a posturas terroristas y tener que hacer cuestiones concretas, en tal caso, ¿como qué? Sí, en mi caso incluso también nuestra comunidad, la comunidad musulmana ahmadía, somos también perseguidos en varios países musulmanes y incluso esa fue la razón que mis padres migraron de Pakistán a Alemania y después creo que lo que nos marcó a nosotros como musulmanes, especialmente en el occidente, fue el caso de 11 de septiembre, que fue un antes y un después. Totalmente. Antes el Islam era más un mundo desconocido. Después de 11 de septiembre, lees más en las noticias en relación con Islam, yihad, islamistas, talibán, Al-Qaeda, maltrato de la mujer. Y es siempre como incluso como joven me pasaba incluso, ¿no? Que siempre tenés que justificar a esos grupos militares que tienen una agenda geopolítica, pero como musulmán tenés que siempre justificarlos. Y eso, yo diría en Argentina... Sí, la acción directa de cualquier término contra la cuestión espiritual. Dame un segundo porque tenemos imágenes ahora de último momento donde el FBI está rodeando, nos dicen, la casa del autor de este atentado contra la vida de Salman Rushdie. Así es, se trata de Hadi Matar, un joven de 24 años. Ha trascendido también, Eddie, qué heridas recibió Salman Rushdie. Ajá. No fueron 15 puñaladas, fue apuñalado una vez en el cuello y una vez en el abdomen. Ajá. 2 puñaladas. Y sigue siendo en este momento operado. Fue identificado sospechoso y hay una orden de registro y allanamiento en la vivienda. De todos modos está detenido. Seguramente joven estarán de 24 buscando años. materiales que vean Evidencias. algún tipo de filiación o algún tipo de relación con algún grupo terrorista o fanático. El moderador del evento, Sí. Henry Rees, cofundador de una organización que ofrece residencia a escritores que enfrentan persecución, mirá qué paradoja, también fue atacado y sufrió una herida leve en la cabeza. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué crees que van a encontrar en la casa de este joven? O sea, ¿qué se podría encontrar que lo identifique con qué? Para mí en ese sentido es lo que se encuentra incluso no solamente en su casa, sino que en muchos discursos religiosos, que siempre usar la religión, el Islam, el nombre de Dios, para manipular a los jóvenes. Y en ese sentido interpretar o incluso expresar tu propia ideología, una ideología violenta, muchas veces incluso tan cerrada que incluso apoyan en ese sentido atacar a los propios musulmanes. Y eso es algo muy común que pasa O sea, en que las funcionan con un mezquitas. criterio como de sectas. Exactamente. ¿Y qué mensaje le daría usted a la comunidad islámica argentina respecto de estos fundamentalismos? Y creo que en ese sentido es muy importante y recalcar este punto que en el Islam, antes de seguir ciegamente la fatwa de cualquier erudito, de cualquier teólogo, o como musulmán hay que volver a sus enseñanzas y reinterpretar, reestudiar las fuentes de su religión. En vez de seguir lo que dice un mullah o un fatwa, ¿sí? Que mates a cualquier persona que se opone a tu religión, hay que ir y estudiar qué dice el Corán, cómo fue el ejemplo de tu profeta. ¿Sí? Y ahí dice el profeta Mohammed, la paz sea con él, para un musulmán es muy importante, primordial tener en cuenta ese mensaje. Él dijo que un musulmán es aquel de cuya mano y lengua otros encuentran paz y protección. Nos estamos yendo, nos faltan pero 15 segundos. Te estás yendo a ver al Papa, a quien no llegaste a conocer como arzobispo acá de Buenos Aires, porque llegaste después de que él ya se fuera a Roma. ¿Estás yendo cuándo? El 5 de septiembre nos invitó para una audiencia para conocer más sobre nuestro trabajo. Porque hay un interreligioso. movimiento ecuménico importante acá en Buenos Aires, ¿no? Con la Iglesia Católica, con las sinagogas. Sí, especialmente hace poco hemos Con formado... evangelistas también. Claro, hace poco hemos formado la primera confraternidad judeo-musulmana en Argentina. Imán, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. La verdad que muy ilustrativo para poder entender este episodio de locura que se dio hoy en los Estados Unidos. Equipo, nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Ya viene Río Revuelto, por supuesto.